Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más el día de hoy a Discapacidad sin Barreras, nuestro programa número 6. El día de hoy, nuestro tema se basa en la rehabilitación, es decir, la rehabilitación en discapacidades. ¿Cómo hacemos que una terapia en sí sea tan útil como divertida a la vez? Este es nuestro tema el día de hoy. Antes de iniciar la exposición de unas cortas diapositivas, les voy a proyectar un pequeño video, acerca de la rehabilitación o acerca de cómo unos puntitos importantes para tratar la rehabilitación en casa. Voy a compartir un video un poquito corto.
Como podemos observar, hay ciertas habilidades que el niño puede desarrollar practicando en la familia, practicando jugando con la familia. Existen juegos de mesa, existen pues juegos en la cocina, también los podemos practicar y hacer pues partícipes a los niños tal vez que mantengan alguna discapacidad y así pues ir desarrollando tanto sus habilidades como sus destrezas. Pues bien, es importante saber y conocer que estas actividades también sirven y son parte de la rehabilitación del niño, que puede también ser útil, y a la vez, pues, estas tareas o juegos, como los queremos llamar, son a la vez, pues, divertidos, ¿no? Y le sirve al niño para desarrollar o desenvolverse un poco más. Y tanto ir dejando de lado, no de lado, pero pues ir mejorando sus habilidades. Bien, les había mencionado que el día de hoy les traigo a presentar, espero pues también que los temas anteriores que les he estado mostrando, les he estado pues ayudando a informarlos, que sea también de su agrado y de su atención, ya que es información bastante útil, bastante pues bastante informativa y que nos ayuda pues a ser partícipes, a ser también ayudar como familias, como vecinos, ayudar a nuestros hijos en sí a una mejor, a un mejor desarrollo dentro tanto de la sociedad como dentro de la familia. Entonces, nuestro tema en sí el día de hoy se trata en la rehabilitación. ¿Cómo podemos hacer que una rehabilitación o la terapia para nuestros hijos, para nuestros niños, sean útiles y también divertidas? ¿Con qué? Con juegos, jugando en las tardes, jugando en las mañanas, poniendo en práctica algún tipo de juegos, adaptándolos a los niños, ya sea al tipo de discapacidad que él mantenga, podemos pues adaptar cierto juego de tal manera que pues el niño empiece a desarrollar tanto sus habilidades como sus destrezas. Bien, nuestro tema de hoy es la rehabilitación en discapacidades, que es la terapia útil y divertida. Mi nombre es Victoria Espinosa, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, de la Universidad Nacional de Loja. Bien, para entrar un poco más a conocer la rehabilitación o la terapia, para que pues nos surja demasiado útil y también pues practicándola en casa, practicándola con los niños, practicándola con nuestros hijos que en sí padezcan algún tipo de discapacidad. ¿Cómo podemos nosotros conocer la rehabilitación? ¿Cómo sabemos o qué conocemos en sí de la rehabilitación? Pues en las ciencias de la salud, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos menciona que la rehabilitación se define como el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al sujeto en situación de discapacidad la mayor capacidad e independencia posible. Entonces, para esto nos sirve la rehabilitación, es para esto que sirve la rehabilitación, para pues destinar o restituir al niño que su situación de discapacidad sea un poco más independiente y desarrolle o surja sus nuevas o desarrolle un poco más sus habilidades y como parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades tanto funcionales y psicológicas también del individuo y activar sus mecanismos de compensación. Entonces, para esto es que sirve la rehabilitación, para activar los mecanismos de compensación del niño, que en sí tal vez exista una limitante, es verdad, pero tal vez con la rehabilitación pueden surgir otras habilidades que el niño pues sea de utilidad y pues pueda desenvolverse de forma o mejorar su calidad de vida, mejorar su desarrollo, mejorar su ámbito y pues que el niño también sea partícipe en sí, en forma plena, en la familia, en el hogar o en la sociedad. En fin, de permitirle llevar una existencia tanto autónoma y dinámica. Autónoma, que el niño pues ya sea independiente, que el niño sepa o cómo en sí realizar
su rutina diaria, su aseo personal, sepa realizar pues como en sí alimentarse por sí solo, caminar, jugar y también estudiar. Entonces es para eso que nos va a servir la rehabilitación. El objetivo que mide en parámetros funcionales en el restablecimiento de su movilidad, su cuidado personal, habilidad manual y comunicación. En sí, esto nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tan importante es la rehabilitación para una persona que mantenga o tenga una discapacidad o pues tenga alguna dificultad. Es por eso que la rehabilitación es muy unida al niño con discapacidad para pues mantener su apoyo y ayudarlo a desarrollar y a ser partícipe también de la sociedad, de la comunidad. Dos palabras muy usadas por quienes trabajan con las personas con discapacidad, que son la rehabilitación y la terapia. Rehabilitación, ¿qué nos quiere decir? Rehabilitación quiere decir retorno a la habilidad o ayuda que se le da a una persona para que se maneje mejor en su casa y en su comunidad. Entonces, pues, ¿para qué nos sirve o para qué nos ayuda la rehabilitación? Nos ayuda a retornar las habilidades, a desarrollar tanto otras habilidades o las habilidades que pues nos están limitando a desarrollarnos. También ayuda a que una persona se maneje o mejore en su casa y en su comunidad. Entonces, para esto es la rehabilitación, para esto nos sirve la rehabilitación. La terapia básicamente quiere decir tratamiento. Entonces, terapia física o fisioterapia es el arte de mejorar la posición, el movimiento, la fuerza, el equilibrio y también el control del cuerpo. La terapia ocupacional, que es el arte de ayudar a una persona con discapacidad a aprender cómo realizar actividades útiles y divertidas. Entonces, también pues al hablar de rehabilitación, estamos tratando y hablando de terapia. Existe la terapia ocupacional que se encarga de ayudar a una persona a aprender cómo realizar sus actividades útiles y divertidas. O también a- a desarrollar y desenvolverse en su vida diaria. Hablamos de la terapia como arte en vez de ciencia. ¿Por qué? Porque existen muchos enfoques y opiniones diferentes al respecto. Y porque el sentimiento humano es parte de la terapia que es tan importante como todos los métodos a utilizar. Entonces también parte de la rehabilitación y parte de la terapia es trabajar tanto las emociones como la parte física que tal vez lo está limitando a desarrollarse, a desenvolverse. También se trabaja de forma psicológica y emocional, ya que es sumamente importante que el niño se desarrolle dentro de una autoestima positiva, que no trate de frustrarse en sí que existe la sobreprotección, pues también es importante saber que surge una autoestima positiva gracias a la rehabilitación, gracias a la terapia de esta persona. Entonces, como hablábamos de rehabilitación o de terapia, una terapia apropiada ayuda al niño a divertirse, a ser útil, a relacionarse con los demás y a desarrollar al mismo tiempo habilidades para su vida diaria, para su vida cotidiana. Entonces, que decimos que la terapia en sí es de ayuda, es de utilidad para desarrollar al niño sus habilidades. Qué importancia tiene pues la rehabilitación. Entonces las personas deshabilitadas del mundo, casi pues la mayoría de estas personas viven en ranchos, en comunidades, en sitios pobres, donde pues nunca o rara vez ven a un experto o se preocupan en sí por la discapacidad que padezca el niño. Entonces, pero esto no siempre quiere decir que no reciban rehabilitación o terapia. Porque en muchos pueblos, en muchos hogares, en muchas viviendas, los artesanos, los curanderos tradicionales y las mismas personas deshabilitadas o que mantengan una discapacidad y sus familias han hallado las maneras en sí de mejorar esto, de que estas limitantes pues no dificulten su desarrollo. Entonces ellos tratan de mejorar las cosas y se mueven más fácilmente, tratan de ser útiles, tratan de buscar estrategias y maneras para pues en sí tratar de desenvolverse y desarrollar alguna otra habilidad y pues al tratar
de ayudarse por sí mismos, están realizando algún tipo de terapia y será pues muy útil para ellos. Hemos visto en sí como carpinteros, como hojalateros, en sí herreros o fabricantes en nuestros pueblitos fabrican también muletas, carritos de transporte, piernas de madera y otros objetos. Entonces conocemos que a padres también de familia encuentran la manera de adaptar sus actividades diarias para que sus niños ayuden con el trabajo de la casa o el campo y al mismo tiempo hagan el ejercicio o la terapia que necesiten. Entonces, no podemos decir que las personas que están deshabilitadas en algún pueblo lejano, en algún sitio donde no encuentren o no exista un experto de rehabilitación, no quiere decir que se queden atrás, ya que hoy en día encontramos a papitos que se preocupan por la salud de sus hijos, que están pendientes de lo que necesitan sus hijos, entonces empiezan a desarrollar algún tipo de actividad, algún tipo de material o estrategia que les sirva a este niño que esté padeciendo alguna discapacidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer, cómo nosotros podemos saber? Sabiendo qué necesita el niño, qué le dificulta y de pronto tiene puntos fuertes en los cuales él puede pues desarrollarse un poco más y le van a ayudar para desenvolverse. Entonces es importante como papitos estar pendientes del niño, de lo que le hace falta, de lo que puede hacer, de lo que puede lograr hacer y ayudarlo y motivarlo. A veces, a veces que la rehabilitación que las familias y las comunidades intentan por sí mismas, entonces resulta ser que más eficaz para ellos que los métodos y el equipo traídos de fuera por profesionales. Por eso les menciono que hay papitos que realizan actividades, realizan materiales para con sus hijos poderlas trabajar y ayudarlos de una u otra manera, que pues en sí resultan mientras tanto más eficaces que métodos que incluso utilizan o están utilizando otros profesionales de la salud que ellos lo implementan de otra manera. Estas familias lo tratan de implementar para sus hijos y pues ellos en sí también pues con estos materiales y con la autoayuda de sus papitos empiezan a mejorar, empiezan a desenvolverse tanto por sí solos y ya dejan de lado estar pues tanto frustrados como no poder hacer algo por sí mismos o ser un poco más autónomos. Muchas veces los niños con discapacidad muestran una gran imaginación y energía para descubrir formas de moverse, comunicarse o conseguir lo que necesitan si les da en sí la oportunidad. De hecho, mucho de lo que ellos hacen es terapia ingeniosamente adaptada por cada niño para sí mismo. Entonces, encontramos que existen personas con su valor propio que empiezan a desarrollar ingeniosamente cierto tipo de juegos, de actividades que en sí los puedan ayudar. Esas oportunidades no dejan pues que los opaque, no dejan que la frustración llegue hasta ellos, sino que muchas de las veces tienen o existe o tienden a tener una imaginación un poco más amplia, un poco más, pues, soñadora y descubren formas, descubren modos de poder comunicarse, de poder moverse, de poder realizar cosas que en sí los motiva a hacer. Perdón. Entonces, tanto como sea posible, todos los niños deben hacer el ejercicio que necesitan a través del juego y las tareas diarias. Entonces, para eso es importante saber como papitos que las tareas diarias del hogar, las tareas que tal vez pueden lograr hacer, son importantes ya que están resultando como terapia que sea útil y que sea eficaz para la persona que de pronto tenga alguna discapacidad. Más adelante veremos algún ejemplo, un ejemplo bastante bonito que nos va a explicar cómo podemos trabajar, cómo podemos pues ayudar al niño que tenga una discapacidad. Entonces, tanto como sea posible que debemos dejarlos que nuestros niños se independicen por sí solos, que pues sean activos en el juego, en el ejercicio, en la alimentación por sí solos y pues no tenerlos como tal vez niños que están enfermos cuando no lo están, porque hay niños capaces de desarrollar tanto su imaginación como poder desenvolverse por sí solos. Entonces, pues que ingeniosamente estos niños adaptan su capacidad, sus capacidades, pues adaptan sus capacidades
para pues desenvolverse o para también descubrir otras formas de cómo moverse o de cómo comunicarse con la familia o con la sociedad. Entonces, tanto como sea posible, debamos dejar que nuestros hijos realicen ejercicios diarios, juegos, tareas diarias en sí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la terapia física. Podemos ver una foto donde es un centro de salud para niños espásticos y acá pues está realizando la terapia en el hogar. Entonces, de pronto podemos o tenemos el modo de realizar terapia en algún tipo de lugar, en algún tipo de centro de salud, y podemos fijarnos de pronto cómo se realiza o cómo se trabaja la rehabilitación, en este caso de una rehabilitación física o terapia física. Vemos en la foto donde pues existen métodos, existen pues actividades que el niño realiza en el centro y se las puede realizar tanto en el hogar. Acá el niño está utilizando como un cojín bastante grande, ya que es propio para la rehabilitación física, y podemos ver que también nos sirven o son de utilidad las piernas de la mamita, que lo está poniendo boca abajo, y pues le sirve también como rehabilitación para poder apoyar o mejorar la postura del cuerpo o la postura de la cabeza. Entonces podemos ver que para mejorar el control de la cabeza y la fortaleza de la espalda y el uso en ambos brazos y manos a la vez, podemos ver que en un centro, en una clínica de la ciudad, la profesional está haciendo terapia, y pues también se puede realizar esa terapia en el hogar o en la casita. Son métodos que pues lo podemos realizar y ayudar a nuestros hijos a mejorar sus movimientos, su fuerza, su movilidad en los brazos o en la motricidad tanto fina como gruesa. Para esto, para esto se necesita que todas las personas que trabajan con el niño con discapacidad muestren tanto imaginación y flexibilidad. Entonces, qué importante pues es poder realizar cualquier actividad con el niño con discapacidad. Lo podemos adaptar a su dificultad y pues así ayudarlo a desenvolverse o a desarrollarse de la mejor manera. Nosotros podemos ver que el niño de pronto tenga una falencia en alguna parte de su cuerpo, pero existen otros puntos fuertes que el niño de pronto lo van a ayudar a desarrollarse de otra manera, pero lo van a ayudar. Entonces, esa terapia viene a ser útil y también pues divertida. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la imaginación en juegos, en la cocina, a la hora de bañarse, con agüita o pues haciendo otras actividades donde el niño pues le resulte tanto divertido como le resulte pues que se adapte o también pues le resulte fácil de realizarlas. Entonces para eso es importante que a lo que se trabaje con las personas con discapacidad, tanto el rehabilitador como la familia pues muestre un lado de imaginación y de flexibilidad, pero sobre todo necesitan mostrar comprensión. Cuando la familia entiende claramente las razones para hacer una terapia en particular y los principios básicos de la misma, pueden encontrar muchas formas imaginativas de hacer y adaptar esa terapia. Entonces, lo importante que es, pues, comprender la debilidad y comprender la habilidad que nuestros niños tienen o nuestro niño con discapacidad esté padeciendo, pues es importante conocerla. Entonces, de ahí ya surgen imaginación de cómo trabajar, de qué realizar con el niño. Le está faltando esto, podemos trabajar así, no trabajar de esta manera. Entonces, la flexibilidad, la imaginación están dentro de la terapia, y cómo pues como familia entender las razones de la terapia y pues para qué le va a servir al niño, tanto va a ser de utilidad como pues también para desarrollar hasta su imaginación, desarrollar sus habilidades y poder de pronto hasta llegar a caminar. Una terapia apropiada, que sea apropiada, ayuda al niño a divertirse, a ser útil y a relacionarse con los demás y a desarrollar al mismo tiempo habilidades para la vida diaria. Como les había mencionado, que la terapia
puede ser muy apropiada para la persona con discapacidad, ya que requiere ciertos tipos de movimientos, ciertos tipos de juegos, lo están haciendo que el niño pues despierte sus habilidades, despierte su imaginación, despierte hasta sus músculos que de pronto estén tanto espásticos como rígidos y pues relacionar todo esto, tanto el juego, tanto también trabajar en la memoria, hacer juegos de memoria, hacer juegos de habilidades motoras, hacer juegos de manitos, de la vista, del tacto, del olfato, de la vista. Entonces hacer juegos que a nosotros nos resulte fáciles y también pues poder interactuar con nuestro niño. Entonces pues que una terapia tan apropiada ayuda al niño a qué? Ayuda a divertirse, a ser útil y a relacionarse con los demás y a desarrollar al mismo tiempo habilidades para su vida cotidiana. Bien. Con un poco de ayuda, con un poco de ánimo y libertad, el niño con discapacidad muchas veces puede convertirse en su mejor terapeuta. Entonces, por eso decimos que el niño tiende a desarrollar con la familia, con la ayuda de la familia, con la ayuda del rehabilitador, pues ayuda al niño a imaginar, a soltarse por sí mismo y a convertirse pues en sí su mejor terapeuta. Entonces para eso el niño necesita ser comprendido, necesita pues también ayuda, ánimo y que este niño pues sea una persona libre de actuar por sí solo, de desenvolverse por sí solo, ya que pues cuenta en sí con la ayuda de la familia, entonces tiende a sentirse un poco más libre, su autoestima tiende a ser positiva, a no verse tal vez como una persona que no puede, que está enferma, que está discapacitada, cuando no debemos ver también sus capacidades. Entonces, para eso, este niño necesita la libertad y el apoyo condicional de la familia, de los padres, incluso de la sociedad. Al menos una cosa es segura. El niño tratará de que su terapia sea tanto funcional, es decir, útil, cambiándola siempre para satisfacer sus necesidades inmediatas. Un niño con discapacidad, como otros niños, por instinto sabe que la vida es para vivirla ahora y hoy, y que su cuerpo y su mundo están allí para ser explorados y usados. La mejor terapia es es la que forma parte de las actividades diarias, como el juego, como el trabajo, la relación, el descanso y las aventuras. Entonces, para eso, pues, el niño también necesita formar parte o el vínculo pues que necesita en sí desarrollar con la familia, ya que la familia va a ayudar, va a ser este motor principal del niño con discapacidad. Entonces, que para la terapia que encontramos, podemos realizar actividades de juego, podemos realizar trabajos en casa o realizar de pronto un trabajo que sea fácil con el papito, o también pues las aventuras y el descanso en casa, las aventuras saliendo a pasear, saliendo a descubrir nuevos lugares, a descubrir nuevos espacios que el niño pues no esté integrado, no esté relacionado. Entonces ayuda también a despertar su imaginación. Entonces el reto para los promotores en sí de salud, para los rehabilitadores y para los papitos, también para los terapeutas, es buscar la manera de que el niño haga terapia que necesita de un modo fácil, interesante y funcional. Entonces el reto del día de hoy como papitas, como rehabilitadores, como terapeutas, es buscar formas, es buscar maneras de que el niño pues necesite formar parte de la terapia, necesite realizar la rehabilitación de una manera práctica, de una manera divertida, que sea tanto útil y funcional. Pues la terapia física, las técnicas de rehabilitación han sido desarrolladas principalmente en las ciudades, en los grandes lugares, en los grandes hogares, de pronto con las familias ya de que mantienen algún cierto tipo o un poco más lucrativas, pues la rehabilitación tal vez se ha hecho o ha formado parte más fácil, se ha desarrollado un poco más, pero la mayor parte de niños con discapacidad del mundo viven en ranchos, en pueblos, en sitios pequeños, en lugares apartados de las grandes ciudades.
Entonces, pues que generalmente los padres de estos niños están bastante ocupados, tanto cultivando, trabajando las tierras, cultivando sus productos, sembrando sus productos para mantener y darle de comer a sus familias, pues día a día. Es cierto modo, en cierto modo, eso dificulta un poco más la terapia en el hogar porque el niño pues necesita del apoyo de las actividades diarias para poder moverse, poder ser útil en el hogar. Pero por otra parte, parece una gran variedad de posibilidades. Entonces, dentro de esta dificultad existen posibilidades que también los papitos pueden trabajar o pueden adaptar al niño y relacionarse y hacerlo interactuar dentro del hogar. Existe una gran variedad de posibilidades para una terapia emocionante, útil, divertida y funcional, mediante la cual el niño y su familia pueden satisfacer juntos la necesidad de la vida. Aquí les voy a mostrar un pequeño relato. Lo encontré de un libro que se llama El campesino deshabilitado, que es un libro escrito en la Ciudad de México, que es muy interesante, tiene información bastante interesante y pues lo podemos lograr entender como familias, como promotores de rehabilitación y pues también será útil este libro. Tenemos un pequeño relato de cómo la terapia es útil y divertida también en el campo. Cómo podemos adaptarnos de pronto si tenemos o vivimos en el campo, o vivimos en lugares retirados, donde de pronto las técnicas de rehabilitación avanzadas o actualizadas o la tecnología en sí para ayudar a las personas con discapacidad están fuera de nuestro alcance o están tal vez a kilómetros de distancia de nuestros hogares. Entonces, para eso les he traído un pequeño relato de una familia campesina que se adaptó a su hija que tiene una discapacidad física. Se los voy a relatar. Se llama pues Marisela. Marisela, sí. Marisela vive en un pueblito pues al lado muy retirado de México. Cuando tenía 4 años apenas empezaba a caminar, pero cuando trataba de dar pasos las rodillas le chocaban una con otra, pero casi no trataba de caminar. Entonces por eso la niña no trataba de caminar. La niña tenía parálisis cerebral, me parece. Pues bien, dice que la niña trataba de caminar a sus 4 añitos cuando ya debía caminar a su primer añito de edad. Pero pues la niña se le dificultaba ya que las rodillas le chocaban una contra la otra. Por eso casi ella pues dejaba de caminar y en sí se sentaba y no lo hacía. Además tenía sus manitos y los brazos débiles y no los podía usar, estaban bastante flácidos. Su familia, ¿qué hizo? Su familia ahorró dinero y la llevó a un centro de rehabilitación en el centro de la ciudad. Después de una larga espera, la examinó un terapeuta. Le explicó a la familia de Marisela que necesitaba estirar los músculos del lado de adentro de los muslos para que las rodillas no se le pegaran tanto. Les recomendó a los papitos que hicieran ejercicios especiales con ella y que le compraran un asiento especial, un asiento que se adapte a la niña, especial de plástico para mantenerle separadas las rodillas, que sea más o menos así. También les dijo que ella necesitaba hacer ejercicios para fortalecer y controlar y mejorar el movimiento de sus manos y de sus brazos. También les aconsejó que compraran algún otro tipo de instrumentos para poder mejorar, como decimos, pues sus bracitos y sus manos. Tablas de juego, aparatos para practicar cómo agarrar y manejar cosas con las manos, como una cierta tipo de pinza bastante grande, pero que tiene un costo pues en la ciudad y pues ella poder hacer ejercicio o ejercitar sus manos y por tanto sus músculos y sus brazos, porque los tenía bastante flácidos. Los padres de Marisela pues no tenían el dinero suficiente para comprar cosas caras que la niña las necesitaba. Por eso cuando regresaron a su pueblo, ¿qué hizo el papá? El papá usó lo que pudo encontrar para hacer objetos parecidos. Primero hizo un asiento especial de palitos, como lo podemos ya visualizar acá, donde pues la niña tenía separadas sus piernas. Más tarde, el papito hizo
un mejor trabajo con tablas y un balde que le separaba también a Marisela las piernas, como podemos ver acá. El papá siempre estuvo activo, siempre estuvo presente, siempre estuvo buscando la manera de cómo realizar ejercicios que le sirvan a su hija y poder mejorar sus funciones, poder mejorar su motricidad, su cuerpo y sus manitas. Entonces el papá buscó la manera, se las ingenió y realizó pues juegos, realizó materiales que tenían y que tenía a su alcance, que tenía pues y le servían para la niña. Los adaptó a la mejor manera posible y pues también hizo un objeto de bambú para ejercitar las manitos. Aquí vemos que cómo lo ha hecho. Y utilizó una mazorca, utilizó un pedacito de madera de tabla y también un arito de bambú y lo utilizó para que la niña empiece a ejercitar sus manos. Al principio Marisela usaba su asiento y jugaba con sus juguetes especiales porque estaban nuevos y se le hacían interesantes. Pero pronto se aburrió y dejó ya de usarlos. Quería hacer lo que hacían los demás niños, quería pues hacer lo que ella quería siempre hacer. Quería pues salir de casa, quería acompañar a su padre, quería acompañar a su madre. Entonces pues de pronto ya se aburrió y dejó de usar todo lo que ella tenía a su alcance, que le había realizado su papá. Pero eso no quiere decir que lo seguía utilizando, pues igual lo utilizaba. Entonces ella quería hacer lo que hacían los demás niños. Quería ir a los sembrados con su papá, su hermano, quería ayudar a su mamá a preparar la comida y a lavar la ropa, que deseaba ser una persona grande y una persona útil. Así que un día quebró sus juguetes y se negó a sentarse en su asiento especial. Se molestó, se enojó, se enfadó porque ella quería ser partícipe dentro del hogar y ser útil para sus padres, para su hermano. Sus padres se enojaron muchísimo y eso a Marisela le encantó. Se pasaba horas sentada con las rodillas juntas y las piernas volteadas hacia atrás. Se le empezó a hacer más difícil caminar y por eso ya no caminaba mucho, porque el hecho de estar solamente en ese lugar, pues necesitaba también ya rehabilitar. Ya una vez que estuvo pues presta a estar sentada, de manera que pues sus rodillitas, sus piernitas o sus muslos se le acomodaran un poquito, pues igual necesitaba de terapia, empezar a caminar, empezar a desenvolverse y desarrollar pues sus habilidades funcionales de la mejor manera. Entonces pues sus padres preocupados por ella fueron a un centro rural de rehabilitación más cercano del pueblo. Allí los promotores le aconsejaron que pensaron en nuevas actividades que ya le van a ayudar a Marisela a mejorar y a mantener las rodillas separadas y también pues a controlar y a controlar mejor las manos. Perdón. Actividades interesantes que Marisela pudiera hacer con toda la familia y que le ayudaran a desarrollar destrezas útiles. Estas son algunas de las ideas que Marisela y su familia tuvieron, o fueron creativos, fueron imaginativos y pues incluyeron a Marisela para las actividades de la vida en la casa, actividades útiles que pues Marisela también ayudaba en familia, ayudaba a su mamá, ayudaba a su papá. Cuando Marisela se portaba bien y a veces hasta cuando no, su padre la dejaba desgranar maíz con sus hermanos. Miren qué utilidad de saber o de llegar a poder desgranar Marisela una mazorca de maíz. ¿Por qué? Porque como la niña también tenía sus músculos de los brazos, de las manos bastante inútiles, bastante pues flojitos, deshabilitados, pues al momento de empezar a mover y a desgranar el maíz, pues utilizaba sus manitos haciendo fuerza, haciendo movimiento y pues el equilibrio que ya lograba tener, que pues no estaba siendo flácidos, sino que ya mantenían un poco más de fuerza y pues sus habilidades ya iban mejorando. Cuando se le hacía difícil agarrar la mazorca y arrancarle los granos con los dedos, su padre le hizo un objeto para sostener la mazorca y otro para desgranarla. Entonces podemos ver que el papito se las ingenió y pues hizo hoyos para que los granos caigan en la canasta, topes para que no se recorra la tabla, un pedazo de serrucho con agarraderas, un hueco en el fondo atravesado con clavos que sirvan para detener la mazorca. Entonces podemos ver que el papá realizó otro trabajo aparte del que ya había realizado. Como pues su imaginación fue tan grande
creó una canasta o un cestito donde la niña pues también sea parte y les ayude con el hecho de poder desgranar el maíz. Tanto que como les servía a ella, pues les ayudaba también en casa. La canasta entre las piernas, pues se sentaba en el piso y cruzaba, como podemos ver aquí en el dibujo, las piernitas y hacía útil pues esa canasta para separar sus piernas y hacía útil la mazorca que estaba desgranando para poder desenvolver y ayudar a mantener la fuerza y la habilidad en sus manitos. La canasta entre las piernas le mantenían separadas, ya ven, las rodillas. Desgranar el maíz le fortalecía los brazos y le mejoraba la destreza de las manos, la coordinación y el control. Era trabajo difícil e importante que Marisela podía hacer y a ella le encantaba. La mamá también de Marisela a veces la invitaba a ir a lavar al río. Marisela se sentaba en la orilla con una piedra para lavar entre las piernas, lavaba hasta ropa, la exprimía, la golpeaba, igual que su mamá. Entonces miren el trabajo importante que está realizando aquí Marisela. Cuando ponía sus piernitas, las abría y pues colocaba una piedra entre medio de la dificultad, ya que se le chocaban las rodillas, pues ya estaba haciendo un ejercicio más, estaba pues practicando o haciendo útil esta piedra y pues estaba separando sus piernas, a lo que lavaba su ropa, a lo que exprimía, golpeaba, utilizaba y hacía fuerza sus manos, controlaba sus movimientos y pues también la coordinación, el control y el equilibrio de sus brazos e incluso de su cuerpo. Lograban ya tener un poco más de desarrollo y se sentía un poco más hábil y útil. Pues le gustaba realizar ese tipo de trabajos, le gustaba ayudar a mamá, le gustaba ayudar a papá. Entonces ya manejaba su control y dejaba pues también, era un trabajo pesado, pero para regresar del río tenía que caminar con su canal muy lejos para ir gateando. También tenía que ayudarle a su madre a cargar ropa y eso era bastante difícil. Pero Marisela siempre se esforzaba. Para cargar los baldes, ya que lavaba la ropa, tenía que caminar sin doblar ni sacudir mucho los brazos. Para que Marisela pudiera agarrar los baldes con más facilidad, su papá forró las agarraderas con tubo de llanta. Tuvo cuanto eso, ya que pues era un poco más resbaloso y le sudaban las manitos. Por eso su papá enrolló una cuerda delgada sobre el tubo, así Marisela podía agarrar bien los baldes. Entonces incluso ya Marisela fue sintiéndose más fuerte, más hábil, más útil con todas estas tareas que le hacía realizar tanto su papá como su mamá. Entonces ven que haciendo este tipo de actividades, este tipo de juegos, le ayudan al niño en la rehabilitación. Por eso llamamos que la rehabilitación es útil y divertida y es partícipe pues también del hogar, de la familia. Ya después de un tiempo, Marisela aprendió a cargar un balde con ropa sobre la cabeza, luego un balde con agua. Para hacer eso, tuvo que practicar mucho el equilibrio y el control de sus movimientos. Marisela descubrió que tenía que mantener las piernas abiertas para balancearse. Su madre tenía miedo que dejarla tratar de acarrear el agua, pero Marisela era muy terca y siempre fue decidida en realizar las tareas, en realizar pues tareas que la beneficien a ella y poder ayudar y participar dentro del hogar. Además descubrió que si ponía una vasija o una hoja ancha sobre el agua, esto no se le tiraba. Siempre se las ingeniaba, como podemos ver que Marisela siempre fue imaginativa, soñadora y siempre quiso estar parte y participar dentro del hogar. Entonces todas estas tareas de la vida diaria, de la vida cotidiana, tanto en el trabajo, de la mamita, en el papito, pues hicieron que Marisela llegara a rehabilitarse por sí sola, a ayudar en casa y ayudarse por sí misma y no ser pues una carga más en el hogar, sino que más bien trabajó y luchó para poder ayudar en casa, en el hogar y pues desarrollar, desenvolverse por sí misma, que es parte de la autonomía de ella misma. Marisela siempre aprendió a caminar y a mejorar y a usar los brazos de las manos para hacer muchas cosas, pero le tomó bastante tiempo. Sé que son actividades que de pronto no de un día para el otro van a
van a funcionar. Simplemente pues que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere pues ser positivos día a día y trabajarlas diariamente, ya que pues hay posibilidades que tienen cura, hay posibilidades que son pues irreversibles, pero de todos modos es muy importante la rehabilitación. Aun cuando a Marisela le gustaba hacer algo, por ser pequeña se aburría pronto y dejaba de hacerlo. Pues sus padres siempre tenían que estar buscando nuevas formas, nuevas actividades que hicieran que su terapia pues no fuera aburrida. Esto se convirtió en un reto y en un juego para ellos también, ya que siempre estaban buscando nuevas actividades, nuevos retos para fortalecer las habilidades de Marisela. Le encantaban los caballos, por eso es que su padre le hizo un caballito mecedor de palo con una cola de cuerda. Como podemos observar aquí en el dibujo, el padre se las ingenió nuevamente. ¿Para qué? Para realizar otra actividad donde ya Marisela no se aburra y pues esté un poco más como en juego, como en diversión, como en aventura. Le realizó un caballito de madera. Entonces ya una vez que el papá empezó a caminar de puntas con esta actividad, pues le hizo unos estribos para el caballito. Entonces podía asentar sus pies y pues también hacer un poco más de terapia en su motricidad gruesa. Cuando Marisela se ponía los estribos, como podemos ver en el dibujo de acá, estos son los estribos que el papá de Marisela le realizó. Entonces su posición era un poco más erguida, más normal, y pues la coordinación y la fuerza de su cuerpo, de su columna, eran más normales, más fuertes. El caballito le separaba incluso las rodillas, le fortalecía las manos ya que estaba agarrando el caballito y moviéndose de un lado para el otro. Ayudaba a mejorar en sí su equilibrio. A Marisela siempre le gustaba que a veces mucho y a veces se mecía hasta más de una hora. Entonces, esta actividad, pues, que le llamó bastante la atención a Marisela fue de utilidad, ya que le empezó, pues, a ayudar en sus piernas, en sus manos y en su cuerpo. Y cuando se bajaba parecía que caminaba incluso mejor. Ya cuando pues Marisela empezó a querer cambiar o ya se aburrió también pues del juego, después aprendió a montar un caballo de juguete, quiso montar ya un caballo de verdad. Tuvo que rogar hasta que un día su papá la dejó ir al campo en un burrito que tenía. Quería sentarla enfrente donde pudiera ir cuidándola, pero ella quería ir montada en ancas, como los otros niños del lugar. En fin, le arregló unos estribos y la dejó ir en ancas, es decir, atrás del burrito, y el papá iba adelante. Sus piernas estaban bien separadas y ella se agarraba muy fuerte. Era muy buena terapia, pero nadie la llamaba así. Pero miren, incluso que hoy en día ha surgido la terapia en ir montado en caballito para pues también promover el equilibrio en el cuerpecito de los niños que tengan alguna discapacidad. Es importante pues también saber que existe de tipos de terapias hoy en día, que sin saberlo incluso el papá lo empezó a realizar incluso con su niña y le sirvió y le fue de muchísima ayuda. Hoy en día pues se utiliza esa terapia en caballo. La terapia es no, es bueno, se me fue el nombre, pero existe esa terapia que es bastante divertida para los niños, ya que puedes ir en un animalito que se sienten como en aventura, se sienten en un juego y les está ayudando a su equilibrio, a su postura, a sus habilidades motoras. Entonces, en el sembrado Marisela ayudaba a su papá, a su hermano a arrancar la hierba que crecía entre las plantas de maíz. Entonces, pues también era bastante útil este tipo pues de terapia, que lo podemos encontrar incluso que en el campo, en nuestros hogares. Aquí como podemos ver un gran ejemplo de Marisela. Marisela también después de varios viajes con su padre en burro, le rogó que la dejara montar sola, que incluso cabalgaba sola. El señor estaba bastante nervioso, pero la dejaba tratar después que sea ya más independiente y lograba hacerlo, ya que su papá confiaba mucho en la niña. Pronto ella estaba haciendo la comida para su papá, su hermano, la llevaba al campo. Descubrió que podía hacer muchas cosas de las cosas que antes le parecía tan imposible, aunque todavía era algo torpe, pero y a veces tenía que buscar maneras especiales de hacer las cosas. Se dio cuenta que podía hacer casi todo lo que quería sin necesidad pues de
estar pidiendo tanta ayuda a sus familias o a su alrededor, porque podía ya desenvolverse sola, podía desarrollar cosas que de las cuales antes no podía hacer, pero ya con la terapia, con la rehabilitación y con la ayuda de sus papitos, pues fue posible lograrlo. Así es como podemos lograr la terapia, la rehabilitación en el hogar. El ejemplo pues de la terapia de Marisela no puede ni debe ser un ejemplo copiado, sino que debe ser un ejemplo de inspiración, una persona que te inspire a hacer pues, a lograr hacer actividades, a imaginar nuevas formas de cómo rehabilitar pues a nuestra persona que lo está necesitando en nuestro hogar. De hecho, este relato muestra que no hay método de rehabilitación que deba ser copiado exactamente. Nuestra tarea hoy es comprender las necesidades de cada niño y buscar la manera de de adaptar su rehabilitación, tanto a las limitaciones como a los recursos de su familia y de su comunidad. Entonces podemos adaptarnos a encontrar los recursos, a encontrar qué actividades le pueden servir, qué actividades le hacen falta para fortalecer sus manos, sus pies, sus caderas, la posición de su cabeza. Podemos ser creativos y ver aquí un ejemplo de inspiración, porque no vamos a hacer lo mismo, ya que cada persona tiene una discapacidad diferente y única. Entonces, por eso es que estos son ejemplos. Los podemos adaptar, podemos lograr hacerlo, siempre y cuando estén a nuestros alcances, a nuestra mano, y pues también con la imaginación y la flexibilidad que podemos recrear juegos, podemos recrear actividades y pues que sea pues también el niño dentro del hogar útil, que sea pues autónomo y dentro de todas estas actividades desarrolle habilidades y destrezas. Siempre debemos hallar la forma de hacer que la terapia sea funcional, útil y divertida. Últimamente, algunos grupos de tecnología apropiada han tratado de adaptar algunos aparatos y técnicas de rehabilitación básicas para las comunidades pobres. Pero aún así, sus diseños se siguen pareciendo mucho a los modelos de la ciudad. Simplemente usan bambú, alambre de plástico y aluminio. Algunos de estos diseños de bajo costo son excelentes, pero todavía hay que esforzarnos más por aprovechar las posibilidades de rehabilitación y terapia que solo existen en los lugares pues alejados de estas grandes ciudades, como ser en aldeas, en el campo, en sitios donde pues no se cuente con toda esta tecnología, pero pues contamos con otros recursos, con otros implementos, con otros materiales que podemos hacer de utilidad dentro de la terapia, de la rehabilitación, con nuestra familia, con nuestros hijos que padezcan una discapacidad. Eso fue exactamente lo que hizo la familia de Marisela. Entonces, que la canasta de maíz, la piedra para lavar, el caballito, el burrito, se convirtieron todos en aparatos de terapia, como podemos ver, como podemos observar, que ayudaron a Marisela a separar sus piernas espásticas y al mismo tiempo participar en la vida familiar y comunitaria. Entonces podemos ver que no es limitante realizar terapia, realizar rehabilitación en casa o de pronto que decimos no porque nos hace falta de pronto la tecnología de afuera de las grandes ciudades, de los grandes hospitales, porque no lo podemos lograr con creatividad y con habilidad en nuestro hogar, ya que nosotros como padres sabemos qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta o qué es lo que le está afectando a nuestro hijo que de pronto tenga una discapacidad y también siempre y cuando pues también debe tener la ayuda de rehabilitador o de un profesional de salud, ya que pues como papitos de pronto no sabemos en sí todo lo que puede necesitar nuestro hijo, nuestra hija. Entonces pues todos estos materiales que utilizó Marisela, como desde desgranar el maíz, desde separar sus piernas con una piedra, con una canastita, o pues aprender a caminar en burro. No todos los niños con discapacidad tienen las mismas necesidades ni el mismo espíritu. Es por eso que pues nosotros repetimos que es importante
o que debemos animar a cada familia a observar las necesidades, las posibilidades, las dificultades en sí específicas del niño con discapacidad para entender los principios básicos de la terapia que el niño necesita y después sí ya buscar la forma de adaptar esta terapia a su vida diaria. Entonces, pues qué importante como padres, como familiares de la persona o el niño que tenga una discapacidad, es conocer y observar de forma pues apropiada y de forma correcta tanto sus habilidades como pues sus discapacidades. Es importante observar la necesidad y la posibilidad súper específica que el niño con discapacidad pues quiere tener o logra tener. Entonces, en sí ya una vez nosotros pues que sabemos lo que el niño requiere, que el niño pues le va a ayudar, le va a servir, entonces sí a buscar la forma de adaptar la terapia al niño a su vida cotidiana, a su vida diaria. Pues ser normal no es lo importante. Lo importante es aprender a aceptar nuestras diferencias, es vivir y amar lo más que podamos y dejar vivir. Entonces, ser normal hoy en día pues no debe ser un punto o un factor importante, sino que lo importante es pues que nuestro desarrollo emocional, nuestra forma de ser unas personas solidarias, de compartir, de ser más humanitarios, pues es importante aceptar esas diferencias o también nuestras diferencias, ya que vivir y amar es importante y hoy en día pues es factor principal y primordial. Permite entonces que al pequeño despertar y tomar conciencia sobre los sentidos. Durante la rehabilitación o durante la terapia es importante pues que al pequeño que necesita ayuda, que necesita algún tipo de rehabilitación, poder trabajar con estimulación y motivación. Permite que, permite que al pequeño incluso despertar y formar y tomar conciencia sobre sus sentidos, mediante qué estímulos. Entonces podemos lograr trabajar de manera sensorial. Cuando trabajamos de manera sensorial o multisensorial, estamos diciendo que trabajamos con olores, con texturas, con sabores. En fin, la finalidad de aprender sobre el mundo exterior. Entonces, pues nosotros en casa tenemos muchos objetos, muchas cosas para poder realizar este tipo de actividad con nuestros niños, con nuestra personita que tenga una discapacidad. Tenemos aquí les he traído un pequeño espacio, se llama espacio multisensorial, cómo poder trabajarlo, es decir, cómo poder realizar o estimular los sentidos del niño, de la persona que mantenga alguna discapacidad visual, auditiva o también pues del tacto, del lenguaje. Podemos crear con espejos, con pelotas, con almohadas, imágenes, con jabones de diferentes olores. Podemos trabajar, podemos crear un lugar, un espacio donde el niño pues tenga acceso a mirarse, a jugar con pelotas, a tocar otras texturas, a incluso percibir olores diferentes. Utilizando también rompecabezas de frutas, de verduras, de números o letras. También pues para hacer más habilidad tanto lo motriz como también pues el equilibrio y pues también sus sentidos. Tenemos también pues que los rituales de masajes, incluso porque lo podemos hacer en casa, la mamita al papito le puede realizar un ritual de masajes en un sentido, en son de juego, en son de hacer participar al niño, incluso también que el niño le dé masajes a usted para que pueda hacer fuerza en sus manos y usted también realizar cierto tipo de masajes donde lo necesite. Como podemos ver, tenemos un ritual de masajes donde el papito, la mamita, tiende a masajear la cabeza, las manos, la espalda, los pies, las piernitas. Podemos utilizarlo en cuanto sea una discapacidad física, una espasticidad, una rigidez en el cuerpo del niño. A los niños les encanta y les fascina el agua, los colores, las frutas. Entonces, qué importante tenemos y lo podemos tener este material en casa. Los niños les encantan los colores. Entonces, que para el sentido de la vista, podemos utilizar pelotitas, lamparitas de colores que brillen mucho, que sean de colores fosforescentes, neones, donde pues el niño tienda un poco más a desarrollar su habilidad visual. Utilizar CDs que no sean utilizados, los podemos pegar en la pared
y con una linterna pues por las noches los vamos a alumbrar y vamos a ver el reflejo de colores que va a ser pues observado por el niño. Entonces pues esto es importante hacer y crear en casa juegos, actividades que sean útiles. Aquí como les tengo un espacio sensorial, estamos hablando sobre todo de los sentidos. Tenemos también que para la audición, ¿qué podemos hacer dentro de la audición? Podemos pues crear sonidos, música, baile, podemos aprender incluso a hacerle tocar algún instrumento musical, porque es importante que también se estimule con el tipo de emocional, porque la música al tocar incluso algún tipo de instrumento musical, estamos ayudando también al niño pues a reforzar lo emocional. Empezamos a cantar canciones alegres, de amor, de amistad, de la vida. Entonces, qué importancia también, aparte de pues ser un estímulo sensorial, un estímulo del sentido del oído, pues también nos sirve como algo de instrumento de autoestima, instrumento de amor, de amistad. Por el baile, los movimientos, pues serían otro punto importante para el niño, pues poder aflojar o tener un poco más de movimiento, de fuerza y también de equilibrio en su cuerpo. Tenemos que también realizar juegos con la participación de la familia, como pues de pronto crear algún columpio fuera de casa, incluso saltar, jugar con balones, trepar, trabajar la movilidad, la fuerza, la memoria, de una manera divertida, donde la terapia entonces sea tan útil como funcional y divertida. Bien, como pudimos pues el día de hoy trabajar un poquito más y conocer acerca de cómo la rehabilitación puede estar también dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras posibilidades, con pues nada más siendo creativos, siendo imaginativos y principalmente y primordialmente pues sabiendo la necesidad que le hace falta al niño, la necesidad o los puntos fuertes que el niño desarrolla o puede pues desarrollar otras habilidades, las cuales le van a ayudar y hacer pues parte importante de la rehabilitación, donde está haciendo esta rehabilitación útil y a la vez divertida, con juegos, con actividades, con trabajando con el papá, con la mamá, en algún momento pues requerido. Pues no vamos a hacer pues que tampoco la rehabilitación sea un poco forzosa, frustrante, ya que pues el niño no logrará desarrollar ni desenvolverse, pues incluso tendrá algún tipo de frustración y pues no quedará en sí realizar la terapia. Entonces pues podemos ver que la rehabilitación es importante saberla cómo tratar, cómo trabajar en el hogar, pues porque está a nuestro alcance realizar y ayudar en la terapia de nuestros hijos. Entonces también sería importante tomar o escuchar consejos del rehabilitador o del un profesional de salud y conociendo en sí también en base a las necesidades del niño o pues consejos pues también de cómo poder realizar, qué terapia será útil, qué terapia podría ser más útil o pues qué terapia en sí pues puede servirle nomás de juego al niño. Muchísimas gracias. El día de hoy les agradezco por haber estado presentes también en este pequeño video titulado La rehabilitación en la discapacidad, siendo la terapia y utilizando en el hogar y que esa terapia pues sea útil, funcional y divertida. Nos vemos pronto. Muchas gracias.